Nunca voy a olvidar el momento en el que la vi bajar del avión. Llevábamos casi 10 años detrás de ella, siguiéndole la pista por medio mundo. Y ahora la teníamos ahí a unos metros, como si nada. El mismo aire chulesco que en todas las fotos, como si lo tuviera todo bajo control. El calor seco de Madrid no se parecía en nada a las noches pegajosas del viejo San Juan. Ese sitio donde empezó todo, pero la tensión era la misma. Ella caminaba tranquila, sin saber que al final de ese pasillo le esperaban las esposas y el fin de su vida. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso que mezcla engaños, huidas por medio mundo y un crimen que conmocionó a Puerto Rico. Hoy vamos a hablar de Adam Anjan, un joven empresario canadiense que parecía tenerlo todo: éxito, dinero y una vida idílica en el Caribe junto a su mujer Aurea. Pero detrás de esta imagen perfecta había una relación turbulenta, marcada por discusiones, secretos y un interés que iba mucho más allá del amor. Lo que nadie imaginaba es que aquella historia de pareja acabaría convirtiéndose en un caso criminal lleno de giros inesperados y una fuga que mantuvo al FBI en vilo durante años. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestra historia comienza el 23 de septiembre de 2005 en una cálida noche caribeña en el corazón del viejo San Juan, en Puerto Rico. Las calles adoquinadas vibraban con el eco de la música, el murmullo de las terrazas y el aroma del mar. Pero esa postal perfecta estaba a punto de romperse. En cuestión de segundos, la luz y la alegría de la noche quedaron eclipsadas por la violencia. Un ataque repentino y brutal contra un joven empresario que caminaba junto a su esposa. Allí, en medio de una de las zonas más turísticas de Puerto Rico, Adam Anjan cayó mortalmente herido. Pero antes de adentrarnos en la historia, conviene conocer quién era realmente Adam Anjan. Adam nació el 8 de marzo de 1973 en Winnipeg, Canadá, y era hijo de Abe y Barbara Anjan. En casa no estaba solo, tenía una hermana, Rebecca, con quien mantenía un vínculo bastante cercano. La familia de origen judío creció en un entorno donde se valoraba en la educación el trabajo duro y la lealtad. Y esto lo veremos mucho más tarde, cuando ocurra todo, porque esto de la lealtad va a tener bastante que ver en la resolución de la historia. La familia de Adam era una familia bastante adinerada, pero esto no fue óbice para que Adam demostrara que tenía muchas ganas de trabajar y una ambición fuera de lo común. Era de esos estudiantes que destacaban no solo por las notas, sino también por su capacidad para ver oportunidades donde otros no las veían y también una facilidad para adaptarse al entorno y hacer amigos con rapidez. Como digo, Adam fue un estudiante brillante quien tras completar la secundaria fue a la Universidad de Pensilvania, donde no solo se graduó, sino también dejó claro que poseía una combinación poco común de inteligencia académica y visión empresarial. No se conformó con un único título, obtuvo su licenciatura y posteriormente un máster en Administración de Empresas en la Wharton School, la escuela de negocios de la misma universidad. Allí, entre clases de economía, finanzas y estrategias corporativas, Adam empezó a construir una red de contactos que más tarde sería clave en su vida profesional. Y además, después de sacar el máster, Adam volvía recurrentemente a esta escuela de negocios a impartir conferencias. Su carrera le llevó a moverse en entornos internacionales, viajó, trabajó y se formó en diferentes países, lo que le dio una visión global de los negocios. Quienes le conocían decían que tenía la habilidad de analizar cualquier situación con frialdad y encontrar soluciones prácticas incluso en los escenarios más complicados. Con el tiempo sus pasos le llevaron hasta Puerto Rico, donde se involucró en proyectos de desarrollo inmobiliario y de turismo, que era el ámbito empresarial de su familia. Era un territorio que le ofreció oportunidades y donde parecía encontrar un equilibrio entre trabajo y estilo de vida. Allí conoció a personas influyentes, cerró acuerdos importantes y también, sin imaginarlo, a quienes marcarían el inicio de su peor pesadilla. Adam en Puerto Rico se dedicaba a revitalizar barrios
y dar nueva vida a zonas olvidadas mediante el desarrollo inmobiliario. Tras pasar por North Star Capital Investment Corporation, decidió independizarse y fundar su propia consultora, desde donde asesoró a empresas de distintos sectores. Uno de sus clientes más sonados fue CWC Gaming, una compañía de software para juegos en línea. Además, invirtió y desarrolló varias propiedades en Puerto Rico, entre ellas el Martineau Bay Resort en Vieques, un complejo que antes pertenecía a la cadena Wyndham y que se convirtió en una de sus apuestas más ambiciosas y rentables. En el año 2003, mientras vivía en Puerto Rico y ya había consolidado gran parte de sus negocios, Adam conoció a una joven llamada Aurea Vázquez Rijos. Aurea era una chica carismática, atractiva, con una presencia que captaba la atención en cualquier lugar. Aurea había sido Miss Puerto Rico Petite y, además de trabajar como modelo, quienes la conocieron decían que era una buena relaciones públicas capaz de ganarse la confianza de cualquiera. La atracción fue muy rápida y Adam, que siempre había tenido un círculo de amistades muy amplio y que salía con una chica hoy y con otra mañana, empezó, sin embargo, a ver a Aurea con bastante frecuencia y en poco tiempo la relación se volvió bastante seria. No obstante, quienes conocían bien a Adam notaron que Aurea parecía tener un interés particular en el nivel de vida y los recursos económicos de Adam. Él, que siempre había sido generoso, no veía problema en ayudarle a regalarle cosas y compartir su mundo. Para muchos eso formaba parte de su carácter porque era un hombre que confiaba en la gente y que no dudaba en apoyar a quienes tenía a su lado. La relación, como os digo, avanzó muy rápido y cuando Aurea anunció que estaba embarazada, Adam, por convicción propia y un poco presionado tanto por la familia de ella como por la de él, accedió a casarse en marzo de 2005. La ceremonia fue discreta y además se produjo tras firmar un acuerdo prematrimonial. El acuerdo, firmado apenas un día antes de casarse, trataba de proteger los bienes de Adam, que contaba con un patrimonio de más de 24 millones de dólares en el momento de la boda, mientras que el de Aurea ascendía a unos 62.000 dólares. El acuerdo prenupcial tenía una cláusula por la que, en caso de divorcio, Aurea recibiría como máximo 360.000 dólares al año durante 3 años, pero si Adam fallecía, heredaría 8 millones de dólares según su testamento. Sin embargo, la felicidad duró poco porque a las pocas semanas de casarse, Adam descubrió que el embarazo había sido una pantomima. Comprendió entonces que lo que ella buscaba era el dinero y el estatus social de estar a su lado. A las pocas semanas la relación se deterioró muchísimo, pero el punto crítico lo marcó el hecho de que Adam, que había adquirido varios inmuebles en San Juan, sugirió que, por seguridad, estos bienes estuvieran a su nombre exclusivo. Aurea se lo tomó fatal, las peleas entre ambos pasaron a ser durísimas y algunos familiares de Adam empezaron a notar que él parecía hasta preocupado, como si intuyera que algo no iba del todo bien. A pesar de todo, la pareja siguió apareciendo junta en eventos y sonriendo a las cámaras. Pero tras esa imagen de joven matrimonio exitoso, empezaron a crecer las grietas que pronto se convertirían en un abismo. Tanto es así que en verano ya estaban tramitando el divorcio. Adam además empezó a temer a Aurea porque había escuchado que su mujer tenía lazos con el crimen organizado de Puerto Rico. Así que decidió abandonar su casa, marcharse a su propio apartamento, contratar un guardaespaldas y tratar de romper los lazos con Aurea y su familia cuanto antes. Aurea, por su parte, se quedó en el domicilio familiar, al que además había llevado consigo a toda su familia. Y así están las cosas cuando el 23 de septiembre de 2005, en apariencia una noche cualquiera en San Juan de Puerto Rico, Adam y Aurea salen a cenar a un restaurante muy de moda en aquella época, el restaurante Pinskirt. El local era frecuentado tanto por residentes como por turistas y el objeto de esta cena era cerrar los flecos de la demanda de divorcio. Para hablar más tranquilamente, Adam le había dado la noche libre a su guardaespaldas. Al salir del restaurante, poco después de la medianoche, caminaron por la acera iluminada en dirección a su coche. Fue entonces cuando, de manera súbita, un hombre se les acercó. Sin mediar palabra, atacó a Adam con un cuchillo, asestándole un montón de puñaladas.
El asalto fue brutal, rápido y preciso. Aurea resultó herida de forma leve, un rasguño en el brazo, mientras el agresor huía. Varias personas que estaban en la zona corrieron a ayudar. Adam estaba gravemente herido y apenas consciente. Fue trasladado corriendo al hospital más cercano, pero murió poco después a causa de las lesiones. Tenía 32 años. La escena fue confusa desde el principio. La versión inicial hablaba de un intento de robo que había salido mal. Sin embargo, algo no encajaba. El agresor no se había llevado nada, ni la billetera de Adam, ni su reloj, ni el bolso de Aurea. Además, la gente que lo vio dice que el ataque fue directo contra Adam, con una violencia que no parecía propia de un ladrón improvisado. La policía local comenzó a investigar con la hipótesis del robo frustrado, pero la familia de Adam, especialmente su padre Abraham, Abe, como le vamos a llamar a partir de ahora, empezó a sospechar que había algo más. Para él, la forma en la que ocurrió el crimen y ciertos detalles del comportamiento de Aurea tras el ataque eran señales de que no estaban ante un simple asalto. En cuestión de horas, el caso pasaría de ser un homicidio urbano más a una historia que se extendería durante más de una década, llena de giros y hasta de una persecución internacional. En los días siguientes a la muerte de Adam, la policía de San Juan manejó una versión oficial simple: un asalto en la calle que había terminado de forma trágica. El expediente inicial hablaba de un robo malogrado y aunque en el fondo sabían que había piezas que no encajaban, no parecieron interesados en mirar más allá. Esa actitud frustraba enormemente a Abe Anjan, el padre de Adam, que desde el primer momento desconfiaba de la versión de Aurea, como os he dicho antes, y también de la explicación policial. Su instinto le decía que el ataque había sido planificado y dirigido exclusivamente contra su hijo. Las autoridades, no obstante, tardaron muy poco en detener a un sospechoso: Jonathan Roman Rivera, un joven de la zona con antecedentes menores que trabajaba en un restaurante cercano. Según los investigadores, varias identificaciones lo situaban cerca de la escena del crimen y esto bastó para acusarle formalmente. Al parecer, los testigos decían que la persona que había atacado a Adam era un hombre muy corpulento y la policía debió buscar a un hombre muy corpulento con antecedentes penales que actuara por la zona y con eso se quedó. No obstante, la investigación tenía un montón de lagunas. Muchas de estas identificaciones eran dudosas. La investigación se había hecho muy deprisa, con una presión muy evidente por encontrar a un culpable y cerrar el caso. Jonathan, que era a quien habían acusado, siempre mantuvo su inocencia, asegurando que no tenía nada que ver con el crimen. Sin embargo, y misteriosamente, en 2007 fue condenado a 105 años de prisión. Y luego vosotros me diréis que si la justicia en Estados Unidos y que si esto y la cadena perpetua y todas estas cosas, que las investigaciones policiales, todo fenomenal, ¿eh? Bueno, para quienes conocían a Adam, aquello fue un error monumental. No solo es que las pruebas fueran muy endebles, eran simplemente pruebas circunstanciales que la policía se había sacado de la manga. Y como este hombre que estaba condenado a 105 años no podía pagarse un abogado de relumbrón, pues 105 años que le cayeron. Y mientras tanto nadie investigaba a Aurea, cuya actitud fría tras la muerte de su marido y las múltiples inconsistencias en sus declaraciones despertaban cada vez más sospechas en la familia de Adam. Sin embargo, el caso parecía cerrado por las autoridades y no hicieron absolutamente nada más. Así que el padre de Adam, que como os he dicho era una persona bastante adinerada, decidió investigar por su cuenta. Este hombre decidió llevar sus dudas directamente a las autoridades federales, al FBI. Les habló de testigos que contaban versiones distintas de las que decía la policía, de detalles que la policía local había pasado por alto y de la sensación general de que se estaba protegiendo a alguien. Poco a poco, agentes del FBI comenzaron a revisar el expediente y a entrevistar a personas relacionadas con el caso. Para su sorpresa, las declaraciones coincidían y había un nombre que se repetía bastante. Este hombre era Alex Pavón Colón. En el barrio todos lo conocían como un traficante habitual que se movía por la zona de La Perla, a escasa distancia del viejo San Juan. Varios testigos afirmaron haberle visto merodeando por el lugar de la agresión y lo más revelador es que uno de ellos le señaló directamente como el agresor de Adam.
Alex Pavón era un rostro conocido para la policía, traficaba con sustancias en el mismo barrio donde vivía y, según las informaciones, se dejaba ver a menudo cerca del Pink Skirt. Recordar el local donde habían cenado Adam y Aurea la noche en la que ocurrieron los hechos. Pero había un problema. Cuando el FBI empezó a buscarle en serio, había desaparecido. La Perla no era un lugar fácil para que entrara la policía, era un barrio bastante cerrado, donde sus habitantes protegían sus fronteras y no querían visitas de la policía. Cuando corrió la noticia de que Alex estaba bajo investigación, los propios residentes le dieron un ultimátum. O se marchaba por su cuenta o se encargarían de hacerle desaparecer. Así que Pavón desapareció. Finalmente, en abril de 2008, los agentes lograron dar con él. Le interrogaron y al principio negó cualquier relación con la muerte de Adam, pero después de presionarle un poco, su historia se derrumbó. Acabó confesando y revelando algo que cambiaría por completo el rumbo de la investigación. Según Pavón, Aurea, junto a su hermana Marcia y el novio de esta, José Ferrer, le habían contactado para ofrecerle $3 millones a cambio de acabar con la vida de Adam. El plan incluía herir a Aurea lo suficiente como para simular un robo violento y alejar las sospechas de ella. Pero en su propia torpeza, Pavón había olvidado un detalle clave. Ni siquiera robó nada. Con esta confesión, en junio de 2008, Alex Pavón fue acusado formalmente de la muerte de Adam y Jonathan Román Rivera quedó exonerado, después de haber pasado años en prisión por un crimen que no cometió. Bueno, años no, en realidad un año, pero bueno, que ya está bien, ¿eh? Evidentemente, Alex Pavón, que no quería caer solo, colocó a Aurea en el centro de todas las sospechas. Por primera vez había un testimonio directo que la implicaba como autora intelectual de la muerte de Adam. Sin embargo, para cuando el FBI trató de interrogarla, ya no estaba en Puerto Rico. Aurea, que se encontraba en pleno proceso judicial con la familia de Adam por la herencia, optó por huir. Habían pasado 3 años desde el crimen, nadie sabía con certeza dónde estaba y las pistas eran muy escasas. Y fue entonces cuando Abe decidió que había llegado el momento de poner toda la carne en el asador y decidió contratar a un detective privado prestigiosísimo que le costaba un dineral. Y pudo contratar a este investigador privado porque este hombre tenía mucho dinero. Tanto que tenía que pagarle cerca de $1,000 al día. Y vuelvo otra vez a lo mismo que os he dicho antes. Yo sé que luego en los comentarios me decís que la justicia en Estados Unidos y que el FBI y lo que queráis. Pero este caso lo resolvió un detective privado, no el FBI. Y se resolvió porque la familia de la víctima tenía dinero. Así que, como veréis, yo no es que critique por criticar, es que la justicia en Estados Unidos se basa en tener dinero. No voy a decir que siempre, evidentemente, pero muchas veces así es. Y bueno, después de este inciso os diré que el trabajo del investigador privado, que desde luego merecía cada dólar que se le pagaba, pues reveló un patrón muy inquietante. Aurea se movía con múltiples identidades y documentos falsos, cambiaba constantemente de aspecto, de corte de pelo, de color, de peinado, incluso de ropa, y nunca permanecía mucho tiempo en el mismo lugar. Hasta que el investigador descubrió que apenas 9 meses después de la muerte de Adam, en junio de 2006, Aurea se había instalado en Florencia, Italia, con una visa de estudiante. Allí se había inscrito en cursos de cine, aunque nadie sabía si realmente asistía a clase o era solo una tapadera. En Florencia, Aurea también trabajaba como guía turística y vivía bajo el nombre de Beatriz Dominici. Poco después inició una relación con un técnico de aire acondicionado italiano y en agosto de 2008 dio luz a unos gemelos. La noticia de este nacimiento fue devastadora para la investigación, porque en ese momento las autoridades se toparon con 2 obstáculos insalvables. Por un lado, Italia no extradita a personas acusadas de un delito que pudiera conllevar la pena capital. Y por otro lado, tampoco extradita a madres de hijos italianos. Para los agentes del FBI resultaba evidente que Aurea conocía estas leyes y que su embarazo había sido, más que un hecho fortuito, una estrategia calculada para blindarse contra la extradición. Para colmo de la desfachatez, en su nueva vida italiana, Vázquez Rijós se integró en la comunidad judía ortodoxa y en 2008, imputada ya por la Fiscalía como cerebro del crimen y fugitiva, dio una entrevista al diario El Nuevo Día, es un diario
de Puerto Rico, en la que dijo que era completamente inocente. Según la BBC, el padre de las gemelas se acabó enterando de su truculento pasado leyendo el Corriere della Sera, la dejó y se quedó con la custodia de las niñas. Ella siguió viviendo en Italia con su abogado bloqueando todas las peticiones de extradición y llegó a montar su propia agencia de viajes. Al parecer, tras su separación, presentó unos papeles como viuda y falsificó certificados de nacimiento para convencer a todo el mundo de que tanto ella como sus hijos eran judíos. Su plan parecía claro: emigrar a Israel, un país que tampoco extradita a sus ciudadanos a Estados Unidos. Y fue a partir de este momento cuando el FBI se implica bastante más, una vez que ya se ha encontrado a esta mujer y se sabe lo que hace y que no hay manera de atraparla. Bueno, pues entonces el FBI decidió involucrarse y cambiar de estrategia. Si Aurea lograba evadirlos cada vez que ellos se acercaban, había que atraerla con una trampa un poco más diseñada. Así fue como crearon una agencia de viajes ficticia y, a través de los contactos que Aurea había utilizado en el pasado para su trabajo como guía, se le propuso dirigir un tour para un grupo de supuestos turistas judíos procedentes de Estados Unidos. No fue el FBI quien la contactó directamente, utilizaron intermediarios para que ella confiara en la propuesta. Incluso los propios intermediarios creían que era un encargo legítimo. El falso viaje incluía un itinerario extremadamente detallado, paradas en varios países, restaurantes específicos, actividades programadas. Todo estaba diseñado para que Aurea creyera que se trataba de un contrato real. Hay que tener en cuenta que cuando los judíos ortodoxos viajan, no solo es que se interesen por la cultura de su religión, evidentemente esto es así, pero también necesitan hoteles y restaurantes que estén certificados como kosher. Y esto, que en Estados Unidos yo creo que debe ser algo bastante habitual, en Europa, fuera de Francia, yo no creo que lo sea tanto. Y de estas cosas tan específicas se debieron valer para hacerle caer en la trampa. Durante 2 meses, nada más y nada menos, estuvieron negociando las condiciones y finalmente ella aceptó. La ruta comenzaría en España, un país donde el FBI ya había coordinado con la policía local su detención y su extradición. Y así fue como el 30 de junio de 2013, Aurea abordó un avión con destino a Madrid. Apenas puso un pie en el aeropuerto, fue arrestada por las autoridades españolas. El mismo día, en Puerto Rico, el FBI ejecutó órdenes de arresto contra su hermana y su cuñado para evitar que fueran advertidos. Sin embargo, el camino a su extradición todavía tendría otro giro digno de película. Mientras estaba en prisión preventiva en España, Aurea se quedó embarazada de otro recluso. ¿A quién me recordará esto? Decidme en comentarios si sabéis de quién hablo. Bueno, os dejo enlazado el vídeo donde pasa esto mismo en otro caso. No que estuviera en prisión preventiva, sino que se queda embarazada de otro recluso. Os lo dejo enlazado en la cajita de información el vídeo. Y este embarazo supuso un nuevo bloqueo a las pretensiones del FBI. España no extradita a mujeres embarazadas, por lo que el proceso quedó suspendido hasta después del parto. Finalmente, tras dar a luz a una niña, los tribunales españoles aprobaron su extradición bajo la condición de que no se le aplicara la pena capital. El FBI, temiendo que cualquier retraso pudiera revertir la decisión, envió el avión del propio director de la agencia para recogerla y trasladarla a Puerto Rico junto a su hija, recién nacida. Antes de bajar del avión, los agentes cuentan que le dieron unos minutos para despedirse de su hija y Aurea, en lugar de pasar estos minutos con la niña, decidió maquillarse y arreglarse el pelo porque sabía que había un montón de periodistas esperándola y quería parecer impecable. Bueno, en fin, yo es que no sé ni qué decir. Y mira que es complicado dejarme a mí sin palabras, pero bueno. Tras su extradición en 2015, el proceso judicial tampoco comenzó de inmediato. El caso estaba lleno de pruebas circunstanciales, testigos dispersos y una década de retrasos, así que tardó 3 años en llegar a los tribunales. Finalmente, en agosto de 2018, Aurea compareció en un juzgado situado a escasos metros del lugar donde Adam había fallecido. Fueron semanas de tensión entre la familia Anjan, que había esperado 13 años para ver ese momento. La fiscalía aseguró que acabaron con Adam poco después de la medianoche del 22 de septiembre de 2005. Primero le golpearon con un adoquín
y después le dieron varios cortecitos con un cuchillo de cocina. Entre otras pruebas, contaban con la declaración de un amigo de Adam, al que días antes Anian le había dicho que estaba un poco asustado. También tenían testigos presenciales del hombre que acabó con Adam y, por supuesto, la confesión del hombre que lo hizo todo, Alex Pavón. El motivo, el dinero. Adam tenía un patrimonio de 24 millones de dólares y, como os he dicho al principio, Aurea había firmado un contrato prenupcial por el cual recibiría más capital como viuda que como ex. Según todos los documentos judiciales, Adam llevaba semanas muerto de miedo, había contratado un guardaespaldas y, como su padre le dijo al medio canadiense Global News, la última vez que habló con él hasta le temblaba la voz. La fiscalía acusó a Aurea de orquestarlo todo por dinero y que había fijado un acuerdo con él, no con la idea de cerrar los flecos del divorcio, como le había dicho a Adam, sino de llevarle hasta algún sitio para exponerle a Pavón. Así fue como Pavón le asaltó, le dijo que le diera todo el dinero y le atacó sin dejarle tiempo ni de que sacara la cartera. Según un testigo presencial, Aurea se quedó a un lado mirando sin gritar y sin intervenir, viendo cómo se desangraba su marido. En el juicio también se acusó a su hermana Marcia y a la pareja de esta, Ferrer Sosa, de conspiración para acabar con la vida de Adam. Al parecer el plan no lo había urdido sola, sino lo había hecho en familia. Y no solo eso, su propia familia se involucró en la treta de falsificar documentos y testimonios para convencer a la comunidad judía de Italia de que sus ancestros eran judíos. Tras 26 días de vistas, el jurado solo deliberó durante 2 días y el 3 de octubre de 2018, Aurea fue declarada culpable de asesinato en primer grado. En marzo de ese año fue condenada a cadena perpetua, una pena que cumpliría en la prisión federal de Fort Worth, en Texas. Su hermana y su cuñado recibieron la misma condena. Durante el juicio y ya con la sentencia dictada, Aurea se cruzó con Abe Jan, el padre de Adam, y le preguntó con frialdad mirándole a los ojos: ¿estás feliz ahora? Madre mía, qué dicha la tía, ¿eh? Bueno, y no se quedó quieta porque estuvo apelando un montón de veces hasta que en 2024 un tribunal de apelación confirmó las sentencias y dijo: mira, bonita, hasta aquí hemos llegado, estate quietecita porque vas a pasarte toda la vida en la cárcel. No lo dijo con estas palabras, pero vamos, fue lo que dijo. Y si os preguntáis qué le pasó a Alex el Loco Pavón, el autor material de los hechos, pues la historia es un poquito larga, la verdad. No larga de contar, sino larga porque hasta que se conoció la condena pasó muchísimo tiempo. Aunque Pavón confesó en el año 2008, no fue hasta que se logró extraditar a Aurea y se realizó su juicio que pudieron juzgarle a él y sentenciarle. Y pasaron 14 años hasta que un juez le condenó a 19 años de prisión, de los cuales ya había pasado 14 en la cárcel. Así que desde que le condenaron en 2022, pasaron más o menos 12 meses hasta que un juez le concedió la libertad condicional, los 4 años que le restaban de condena. Sin embargo, mientras estaban tramitando sus papeles, se encontraba en una especie de hogar de transición, lo llaman, desde que salen de la cárcel hasta que está la libertad completa, y allí montó un follón de la leche y, entre otras cosas, decía a todo el que le quería oír, dando unas voces increíbles y en un estado de violencia que era para verlo: yo era un gángster y ustedes no van a poder dormir por la noche. Soy un gángster de verdad y un asesino, y ustedes no están seguros. Nadie está seguro. Y gritaba que quería volver a la cárcel. Así que, claro, volvió a la cárcel. Como os podéis imaginar, este caso llenó páginas de periódico, horas de televisión, hay un montón de programas, no sé si lo conocíais, pero a mí me parece un caso impresionante, al que quizá en España no se le ha dado mucho bombo, a pesar de que parte de la historia sucede aquí, quizá la más importante, que es su detención. Bueno, no la más importante, evidentemente, pero bueno, un momento clave en esta historia. Bueno, como os digo, en todas las informaciones se conoce a Aurea como la viuda negra de Puerto Rico. Lo digo por si queréis buscar el caso, va a ser mucho más fácil encontrarlo así, viuda negra de Puerto Rico.
Y si os preguntáis dónde están los hijos que tuvo por el mundo, pues buenas noticias, porque todos los niños quedaron bajo la custodia de sus respectivos padres. Los gemelos que tuvo con el padre italiano están en Italia y la niña nacida en España está con la familia paterna porque el padre, hasta donde yo sé, seguía cumpliendo condena. Mientras tanto, la familia Ñan decidió que el nombre de Adam no quedara asociado solo a su trágico final y se crearon fondos y becas en su memoria, uno de ellos en la Escuela de Negocios Wharton, donde él impartía conferencias. Y son proyectos que apoyan la educación y la investigación recordando la vida de un hombre que fue mucho más que una víctima. Y esto me parece, la verdad, muy, muy bonito. Y bueno, con estas dos buenas noticias, entre comillas, se acaba nuestro caso de hoy. Decidme si lo conocíais, si os ha parecido interesante. A mí me lo parece bastante, la verdad. No sé por qué a mí los casos de viudas negras me fascinan, la verdad, porque me parece increíble que haya gente tan mala, tan manipuladora y tan capaz de hacer estas cosas por dinero. Porque siempre es por dinero. Y bueno, que también hay hombres, ¿eh? No solo mujeres, aunque suele ser más habitual en mujeres, pero bueno, que también hay hombres que lo hacen. Y bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todo esto que vosotros ya os sabéis. Y como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.